Bienvenido al programa de formación remota en español del Centro NOSTAC. Aquí podrás acceder a una serie de audioclases que te ayudarán a comprender mejor la problemática del electrosmog y comunicar correctamente sobre ella. Además, obtendrás una capacitación profesional sobre la tecnología NOSTAC, su funcionalidad y aplicaciones. En el Centro NOSTAC, como hemos dicho anteriormente, sabemos que el electrosmog es multifactorial y requiere un estudio de análisis desde distintos ángulos para poder comprender la temática de una manera más completa e integral. Por eso hoy te quiero compartir esta entrevista que tuve hace unos años acerca de este importante tema. En entrevista hoy con Joaquín Machado. Él es líder del grupo NOSTAC, encargado de asesorías en los temas de electrosmog y... Sí, nosotros somos especialistas en sostenibilidad. Okay. Somos especialistas en electrosmog y derivado de nuestra experiencia en electrosmog, nos hemos convertido en especialistas de ciudades inteligentes, asesores de tecnología, de Internet de las Cosas, IoT y implementación de lo que llaman sostenibilidad tecnológica. Hoy me viene a conversar un poquito sobre qué es el electrosmog y cómo podemos combatir esto que aseguran podría ser un problema de salud pública. Bueno, primero que hay que comprender es que el electrosmog no es más que contaminación eléctrica. Y también podemos ampliar el concepto y decir contaminación electromagnética. Está con nosotros desde que estamos usando la electricidad. Lo que sucede es que en los primeros tiempos del siglo XX nosotros no estábamos tan electrificados todas nuestras edificaciones, sino que la electricidad tenía un impacto no tan grande en el ser humano desde el punto de vista directo de exposición. Las exposiciones más elevadas de campos electromagnéticos se conseguían en las instalaciones industriales, en las instalaciones de centrales telefónicas, centrales de electricidad, subestaciones eléctricas. Los empleados que operaban allí eran los que estaban expuestos a un electrosmog ya de manera importante. Porque como todos sabemos, el cuerpo humano tiene un nivel de tolerancia ante cualquier agresor ambiental y él es capaz de sobreponerse y a crear una adaptación biológica ante cualquier agresor ambiental. Pero hay un umbral, por encima de ese umbral, en cualquier exposición ambiental, hay un umbral donde ya el cuerpo no logra crear una adaptación y contrarrestar eso, y ahí empiezan lo que llaman los daños biológicos y los daños de salud. En el caso del electrosmog, ya para finales de los años 80, en países muy desarrollados empezó a observarse que fuera de las instalaciones industriales, fuera de exposiciones laborales muy específicas, empezó a haber problemas de electrosmog manifestándose en la sociedad. Con la llegada del teléfono móvil y luego el Wi-Fi, esto empezó a ser una preocupación, incluso en la sociedad gente empezó a decir que tenía problemas con esto, y eso llevó a que la OMS en el año 96 lanzó un proyecto de investigación. El proyecto de investigación se conoce como el Proyecto Internacional de Investigación CEN por las siglas de campo electromagnético. Desde el año 96 entonces tenemos una larga data de investigación científica, miles de estudios literalmente se han realizado, y para el 2011 tenemos ya un consenso científico de la OMS por medio de una de sus agencias de investigación que se llama la Agencia de Investigación del Cáncer, que es conocida por sus siglas como la IARC. Ella dio un pronunciamiento de haber revisado 200 estudios epidemiológicos y derivado de esos 200 estudios epidemiológicos se pidió a 14 países que convocaran a un grupo de científicos que fueran expertos en el área de salud para poder verificar estos resultados. Se seleccionaron 31 científicos de estos 14 países trabajando con la OMS, y estos 31 científicos llegaron a la conclusión, revisando todos estos estudios, que las radiofrecuencias y las microondas, que son en sí mismos las señales que utilizamos en la tecnología para hacer las telecomunicaciones posibles, eran potencialmente cancerígenas para el ser humano a largo plazo. De hecho, se le da una clasificación en el rango del 2B. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer
que es la que toma la sociedad anticancerosa como valor oficial, clasifica todo lo que existe, todo lo que conocemos, materiales, compuestos, todo lo clasifica cuál es su nivel de peligrosidad en términos de cáncer. Las radiofrecuencias de microondas, hasta antes del 2011, tiene una clasificación como que si fuesen inocuas. Una clasificación nivel 4, no hay problema, no nos preocupemos. Luego, ¿cuántos niveles son? Son 4. En la medida que nos acercamos más al 1, el peligro de cáncer es más grande. En la clasificación del cáncer, entonces se dijo, no es inocuo, es potencialmente cancerígeno clase 2B. ¿Por qué 2B y no 1? Porque es una radiación que es acumulativa, es lento su proceso. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos en agresión nivel 1 de cáncer? Tenemos la radioactividad, que es radiación, pero de otro tipo. Entonces, si le podemos decir a la gente, como a nivel educativo, que existen dos tipos de radiaciones: la radiación ionizante y la no ionizante. La no ionizante es la que usamos en las tecnologías. Es una radiación suave que ella no cambia las uniones químicas en el ambiente cuando ella se va propagando en el ambiente, porque es más suave. Esa es la que usamos en telecomunicaciones. La ionizante es la que todos le tememos, es la que cuando hay una fuga nuclear en una instalación como la que hubo en Fukushima, en Japón, hay que sacar a la población porque la gente expuesta a esto por simplemente pocos días, ya ahí están en riesgo de muerte y en 2-3 semanas mueren. Entonces eso es radiación ionizante, rayos X, todo este tipo de cosas. Obviamente nosotros nos exponemos a rayos X, por ejemplo cuando vamos a un odontólogo que nos hace una placa dental, y nos exponemos a rayos X pero por 30 segundos. Claro, son periodos muy cortos. Muy cortos. Y esos periodos cortos, ¿por qué se siguen usando a pesar de que es radiación ionizante? Porque se conoce que el umbral del que estoy hablando, el umbral está mucho más alto. Entonces 30 segundos de exposición, el cuerpo todavía puede crear una adaptación biológica. Y por ejemplo, una persona que se hace una placa dental, pasan 4 semanas en el cuerpo balancea y restaura lo que se dañó con esa rayos X. Es decir, no es tan grande. Pero ¿qué pasa? El doctor que nos hace el estudio, él se pone un peto de plomo, porque para él sí sería nocivo, porque está todos los días expuesto a pequeños flashes de rayos X. Ahora, haciendo esta analogía que es muy fácil de entender, vamos a ver la radiación no ionizante. ¿Cuál es la diferencia? Si bien es cierto, es suave y se propaga en el ambiente sin cambiar las uniones químicas, es acumulativa y estamos expuestos a ella no 30 segundos, estamos expuestos a ella 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Entonces, esta acumulación de radiación permanente, ¿qué genera? Ya sé, lo que descubrió la ciencia descubrió es que, no rompe el ADN, porque la ionizante rompe el ADN, pero lo fragmenta. Entonces, la fragmentación del ADN hace que el cuerpo entre en una situación de daño de salud permanente. Y empiezan a suceder como una reacción en cadena, una cantidad de reacciones fisiológicas dentro del cuerpo que para nosotros nos pasan desapercibidos, pero están sucediendo. Y una de estas es, por ejemplo, hay un descenso en la capacidad del sistema inmune de las personas, y ese descenso del sistema inmunitario coloca a los individuos en una propensión a enfermarse más de lo que normalmente su genética lo lleva a enfermarse. Una persona que siempre se enferma de gripe se va a enfermar más de gripe o con mayor intensidad por consecuencia de esto, o alergias, o dolores de cabeza, o sea lo que sea que esa persona sufra como algo común. Me salta la pregunta de perfecto. ¿cuáles son estos dispositivos que nos atacan más, digamos? Los emisores más graves. Sí, porque a lo mejor todo el día tienes el televisor, la computadora. Correcto, sí. Basado en los estudios que se han realizado en distintas instituciones internacionales y nosotros directamente por más de 10 años, podemos decir, el router de Wi-Fi es uno de los emisores principales más graves por el tipo de frecuencia que maneja y la continuidad del comportamiento de esa frecuencia. Luego tenemos al teléfono celular. El teléfono celular es un problema en un sentido a nivel electromagnético porque maneja múltiples frecuencias. Maneja Bluetooth, maneja Wi-Fi y maneja, por ejemplo, 4G, que cuando hablamos de 4G son 400 frecuencias dentro de una banda. Entonces, el celular. Luego tenemos, por ejemplo, si vamos a un hogar, nos ponemos la atención en un hogar, entonces vamos a pensar en la corriente.
Fíjate, el panel eléctrico, donde está el tablero donde están los breakers. Claro. Ajá. Generalmente, en algunos países, eso está incluso de manera alarmante en el dormitorio. Pero en otros países, como en Latinoamérica, muchos están en las adyacencias de la cocina. Pero lo que no se observa es que el panel eléctrico es a través del cual pasan las líneas principales que distribuyen la electricidad en la casa o en el hogar. Y eso genera una gran cantidad de campos por la cantidad de potencia eléctrica que está usándose en la casa. ¿Qué pasa? Que el campo eléctrico se puede pegar en las paredes. No es algo que penetra sin paredes tan fuertes, pero el campo magnético penetra la materia. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hay que observar? Que hay veces que muchos de los problemas de electrosmog en el hogar, por ejemplo, están derivados de que el panel eléctrico está en las adyacencias de la cocina, pero resulta que en la pared que da hacia la parte trasera hay un dormitorio. Okay. Y a veces ahí duerme un niño o duerme un anciano, y resulta que ese dormitorio es una fuente de contaminación electromagnética muy fuerte. Y eso está allí de manera permanente. Nunca se apaga, siempre está ahí, es un campo permanente. Entonces, eso es otro. El otro problema son las líneas de alta tensión. En la distribución de la electricidad en las ciudades, y aquí tenemos un problema en Latinoamérica muy grave. Ya, por ejemplo, en países del primer mundo se entiende, se comprende que hay que aterrar, hay que ir subterráneamente a colocar las líneas. Para que no estén esas líneas, como cuando uno sale aquí a la calle y hay muchas líneas encima de uno. Los tallarines. Los tallarines. Esos tallarines no es una cuestión de que si lo agarramos o no, es que ellos tienen un campo magnético y eléctrico alrededor de ellos. Y en la medida que pasa mucha electricidad por allí, eso está. La gente entonces está caminando, por ejemplo, en la calle y están inmersos en un mar de campos de electricidad sucia, de corriente, por ese cableado que es un desastre. Eso es otro problema. Entonces, ¿qué pasa? Luego están las antenas de telefonía móvil. Las antenas de telefonía móvil están repartiendo señales de telecomunicaciones, pero resulta que eso genera también interferencias en la corriente. Entonces, es como que se meten, las señales dejan como un rastro sucio en este sistema de cableado de corriente. Entonces, hay una combinación de los dos electrosmog, el de corriente y el de telecomunicaciones, se combinan. Entonces, si vemos a un lugar, vamos a pensar en dispositivos. Los dispositivos que utilizan Wi-Fi, no todos tienen la misma intensidad, pero lo que es un router de Wi-Fi, un extendedor de Wi-Fi, que es como otro router que se coloca en la casa para extender, un celular, un horno microondas, porque los hornos microondas usan mucha potencia, pero no es tan preocupante porque mucha de esa gente casi no lo usa. Pero si lo usan con frecuencia, entonces tienen un campo magnético que se desata muy fuerte en el hogar, sobre todo pensando en términos de los niños. Luego está el sistema de iluminación. El sistema de iluminación es uno de los grandes contaminantes en el hogar, en las oficinas y en todas partes. ¿Por qué? Porque hay bombillos que en sí mismos están funcionando de una manera que son como, por decir un término que entendido por la gente, como magnetos de interferencia. El bombillo, el sistema de iluminación más problemático es el espiral de ahorro, que tiene mercurio, Okay. que la gente es el que más usa, pero es el que más contamina todo el sistema eléctrico, envicia el sistema. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Cambiar el sistema de iluminación. Lo mejor, si me preguntan, ¿cuál es el mejor? Vamos al lado contrario. El sistema de iluminación LED. El LED es el más limpio de todo. Si vamos a no tenemos LED, bueno, por lo menos no, el sistema de incandescencia. Ahora, luego está en el dormitorio, cuando vemos al dormitorio, uno de los problemas no solamente está en el celular o en el router, sino que el otro problema está en que las personas necesitan cargar el teléfono, cargar sus dispositivos, y lo quieren hacer cerca de su mesita de noche, como decimos. Tenerlo allí cerca. Entonces aquí pasan dos cosas. Una, primero están los equipos allí y eso está creando un campo. Dos, la gente lo deja enchufado cargando toda la noche, cosa que hace mal a la batería del teléfono, que una persona deje cargado toda la noche el teléfono, cuando lo que requiere son 2 o 3 horas o 1 hora. Y el otro problema es que muchas veces la persona no tiene dónde enchufar ahí y entonces se trae extensiones y arman una maraña de cables debajo de la cama, y esos son campos que están ahí enviciando el sueño. Y uno de los efectos del electrosmog que rompe la capacidad del cerebro de bajar su frecuencia a un nivel donde realmente se produzcan los procesos de lo que llaman el sueño reparador. Claro, estos REM. REM, exactamente. Entonces, cuando no hay eso, por mucho tiempo la persona tiende a empezar, y eso se observó en cantidad de estudios, a empezar a presentar problemas de alteraciones nerviosas.
Y eso lo lleva a una persona que tiene mucho tiempo sin sueño reparador, lo empieza a llevar a una persona que se ha descubierto que incrementa su nivel de irritabilidad ante sus relaciones humanas con el cual tiene contacto hasta 60 veces. Entonces, una de las cosas que se dice en la actualidad en la ciencia es que vamos a poner atención a que el electrosmog de corto plazo nos puede estar siendo un problema, de que incluso hay tesis que dicen si aumenta hasta 60 veces una condición de irritabilidad en las personas, ¿qué me dice de una persona que trae conducta psicopática? De una persona que puede ser criminal. Entonces hay un aumento en la tendencia de acciones criminales. Pero ¿qué pasa con las oficinas? Hay un descenso en la capacidad de concentración, de foco, de cómo trabajo con rendimiento. Entonces también ahí eso está afectando. Ahora, ¿se puede ponerle un número o una medida a este umbral de lo que podemos aguantar las personas en cuanto al electromagnetismo? Sí, el electrosmog se mide con unos equipos especializados. Existe un equipo que se llama frecuencímetro y hay otro que se llama gaussímetro. El frecuencímetro mide múltiples frecuencias y múltiples intensidades de frecuencia. El frecuencímetro tiene valores en voltios sobre metro cuadrado y en amperios sobre metro cuadrado. Okay. Y también en vatios. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en conjunto con una organización internacional que es la Organización de Protección para las Radiaciones No Ionizantes, que es este tipo de radiaciones, estableció un umbral en el año 98 que se determinó que era un valor, que por encima de ese valor las personas deberían estar expuestas a ese valor. En ese momento, en el 98, se estableció como valor, lo que llaman ellos, en inglés se conoce como los safety levels, los valores saludables. Se conoció que era 1 microvatio sobre centímetro cuadrado. Ese es el nivel de exposición que cualquier ingeniero que compre unos equipos de estos va y mide y dice, bueno, si estamos por encima de 1 microvatio estamos mal. En el año 98, yo sé, porque yo desde el 2001 estoy en esta industria, eso era un valor que era casi que imposible. Y nosotros pensamos que eso era imposible de llegar, porque era muy alto y las radiaciones estaban muy por debajo. Pero en los últimos 10 años el incremento de electrosmog fue tan alto y tan grande y tan rápido que ya para el 2000, por ejemplo, en el 2014 yo hice una evaluación preliminar de investigación de mercado en Guayaquil y yo conseguí en Guayaquil, en distintas partes de Guayaquil, valores por encima de 1 microvatio sobre centímetro cuadrado. Es decir, que ya para 2014 yo conseguí en algunas partes de la ciudad de Guayaquil donde el umbral que se consideraba saludable ya se había sobrepasado. Y eso ha seguido creciendo, porque hemos seguido caminando hacia la dirección de usar cada vez más tecnología inalámbrica. A lo mejor se acuerda de qué sectores eran estos en Guayaquil. En el centro, cerca de algo del Banco Central, llegando ya al final donde está como el malecón. Sobre la calle 9 de octubre, tal vez. Creo que sí. Incluso fuimos a un cerro donde había muchas antenas. Y venimos... Tiene que ser el cerro del Carmen, tal vez. Probablemente. O por la Prosperina. Que había como un hospital abajo. Claro, ese es del Carmen. Y ahí medimos cuál era la emisión que ese cerro estaba haciendo a toda la ciudad. Y era muy alto, increíblemente alto. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede medir de esa manera. Ahora, si hablamos de mediciones de equipos directamente, esto es bueno también entenderlo. Por ejemplo, un equipo de un teléfono celular, en una llamada, puede emitir, ahora vamos a medir las mediciones en Gauss. En Gauss es una medida de flujo magnético. Estamos metiendo un poco técnicos aquí, pero es en base para responderte bien. Sí, si alguien está leyendo este área técnica para poder entender mucho. ¿Okay? Tú haces una llamada con un teléfono celular y el teléfono celular se le puede medir que produce una cantidad de flujo magnético que puede variar entre 60, 70, 80 miligauss hasta 800, 900 y 1000 miligauss. ¿Y qué dice la ciencia sobre cuál es el nivel de miligauss que debería ser? En el caso del umbral, el nivel de miligauss que debería ser, dicen ellos que debería ser no más de 2 miligauss. Okay. Ahora, eso nos lleva entonces a un cuestionamiento. En los tiempos de la industria de la radiación, que a las empresas que trabajaban con esto, antes de llegar el grupo Noxtac con el proyecto que armamos y la tecnología que nosotros manejamos, ¿qué se decía? Si esto mide 600, 800 miligauss y el umbral máximo que deberíamos estar expuestos es 2 miligauss, quiere decir esto que no podemos usar la tecnología. Claro. Hay que dejar de usar el celular. Y ellos se fueron por esa avenida. Esa avenida, que es un callejón sin salida, primero es impráctica, no es posible, no podemos detener el crecimiento tecnológico, la gente lo rechazó totalmente, la industria le dio miedo porque estarían atacando su propia industria.
Y eso fue totalmente contraproducente. ¿Qué hicimos en Nostack? Nosotros somos parte del proyecto que dijimos, tiene que haber una manera de que esos miligados no sean nocivos para la salud. ¿Por qué? Porque si le preguntamos a una especialista en física, dice, pero 800 miligados es algo grande, 2 miligados, pero 800 miligados de campos artificiales. Porque si vemos el campo magnético de la Tierra, que es muy saludable para nosotros, de hecho nosotros necesitamos el campo magnético de la Tierra para estar saludable. Y cuando vamos a la playa o a la montaña, que no haya antenas, hay campos magnéticos de la Tierra más fuertes y eso nos ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Que no es malo el campo magnético. Entonces, ¿cuánto mide el campo magnético? 500, 450 miligados. Entonces quiere decir que esa fue la tesis que se salió. Si 400 miligados pueden ser más bien beneficiosos para la salud, lo que tenemos que ver es qué elementos hay dentro de estos campos artificiales que hay que modificar para que podamos seguir usando la tecnología normalmente. Y ahí es donde conseguimos nosotros la solución nuestra. La solución nuestra no está basada en bloquear nada o en bajarlo. Nuestra solución está basada en organizar los campos artificiales, organizar las partículas de los campos, de las ondas electromagnéticas artificiales están desordenadas. Ellas, cuando se están repartiendo en el ambiente, ellas están desordenadas. ¿Y qué es lo que tienen las ondas naturales? Como el campo magnético de la Tierra. El denominador común es que sus partículas que propagan están ordenadas, están lo que llaman polarizadas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Seguimos construir con nanopartículas unas filminas que funcionan como unos macrofiltros, como unas mallas en el ambiente que polarizan las ondas artificiales y las hacen que se comporten como las ondas naturales, de manera polarizada, organizada. El beneficio de esto es que, como el electrosmog daña la conectividad, daña la calidad de la electricidad, consume más electricidad, consume más todo esto, nosotros al hacer que se organicen, hacemos que las personas gasten menos electricidad, sus equipos le duran más, hay mejor conectividad, entonces todos ganamos. Las industrias de telecomunicaciones somos unos aliados para ellos porque nosotros mejoramos las señales, somos aliados para la salud porque podemos neutralizar el impacto en la salud. ¿Por qué esas ondas artificiales le hacen daño al cuerpo humano? Fácil, porque esas ondas, nuevamente, como sus partículas están desordenadas, son incompatibles con nuestro sistema eléctrico, porque nuestro corazón produce electricidad, nuestro cerebro produce electricidad. Tan importante es la electricidad dentro del cuerpo humano, que la medicina utiliza la medida de la electricidad para decirte, ¿estás enfermo o estás saludable? Y la gente, cuando yo digo esto, a veces la gente me dice, no, ¿cómo? Muy fácil, cuando una persona hace un electrocardiograma, ¿cuál es el estudio que se está haciendo? Se está haciendo el estudio de cuál es el comportamiento eléctrico del corazón. Si le hace un electroencefalograma, igualito, ¿cuál es el comportamiento eléctrico del cerebro? Pero esa electricidad que está funcionando en el cerebro y en el corazón, la única diferencia con las ondas artificiales es que esta está polarizada, es limpia, está organizada. La artificial no lo está, hasta que se apliquen estos macrofiltros en el ambiente. ¿Cómo aplicamos esos macrofiltros? Nosotros tenemos dos objetivos en nuestro plan de comercialización de la tecnología Nostack. El objetivo de largo plazo es que nosotros estamos trabajando para que los fabricantes hagan los equipos tecnológicos incorporando nuestra tecnología. ¿Qué es nuestra tecnología en sí mismo? Nuestros macrofiltros están compuestos por filminas. ¿Qué es una filmina? Una lámina muy delgadita que es capaz de mantener agrupadas nanopartículas. ¿Dónde se encuentra la propiedad esa especial que nos permite filtrar las ondas electromagnéticas? Las propiedades de las nanopartículas. Cuando se colocan juntas de una manera, ahí se consigue eso. Ahora, necesitamos un número de filminas dependiendo de cuál nivel de intensidad hay de miligauss, ya que ya hablamos de esto, ya tú lo puedes entender mejor. ¿Cuántos niveles de miligauss tenemos que ordenar? O cuántos niveles de vatios por centímetro cuadrado tenemos que organizar. Entonces, basado en eso, nosotros trabajamos con varios laboratorios y un instituto que se llama la IGEF, que es la Asociación Internacional de Investigación de Electrosmog, que tiene más de 40 años, y comprobamos que una filmina tenía la capacidad de organizar hasta ciertos valores. Por ejemplo, una filmina nuestra, entonces ella es capaz de organizar hasta 1000 miligauss de ondas electromagnéticas. Entonces ya les hablé que un teléfono puede llegar hasta 1000 miligauss, ese es el máximo. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a hacer algo. En la medida que todavía nos faltan años para poder cooperar con la industria, para que esto se incorpore, la filmina se incorpore en los equipos tecnológicos y nadie se preocupe por comprar más filtros, sino que sigan comprando tecnología que ya está limpia. Entonces vamos a agarrar estas filminas y las protegemos con láminas de PVC y hacemos tarjetas de distinto tamaño basado en cuál es el tipo de contaminación que tienen que manejar.
La tarjeta que te mostró Jeremías es una tarjeta, yo tengo la mía, es una tarjeta que ella funciona con 3 filminas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, hay que tener un principio de precaución. La mayoría de la gente tiene más de un celular en la mano, o el celular, o una tablet, o 2 celulares, o no sé qué. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a usar que la tarjeta de uso personal de las personas tenga 3 filminas, para que por lo menos yo le puedo asegurar al cliente, por lo menos los equipos que tú llevas contigo no te están haciendo daño. Entonces luego vienen las posiciones ambientales de afuera. Entonces ahí, por ejemplo, la siguiente tarjeta tiene 7 filminas, y así vamos, 19, 90, 95, 100, y así va escalando. Por eso llegamos hasta los niveles industriales. Y lo hemos probado. Por ejemplo, hemos creado hectáreas completas, 10 hectáreas de ambientes completamente limpios, con la misma filmina, pero multiplicada por la cantidad de valores que tenemos que manejar. Y ahora, estas tarjetas que ustedes venden, ¿ya se consiguen en Ecuador? En el caso de la filmina de uso, esta es la tarjeta que te mostró Jeremías. Sí. Y aquí ves que hay como 3 círculos. Sí, ok. Esas son las filminas. Una filmina, otra filmina y otra filmina. A nivel personal, yo siempre le digo a las personas que tienen que entender que no existe una única tarjeta que lo soluciona todo, porque tenemos distintos ambientes, distintas condiciones. Generalmente, lo que he observado en mi experiencia es que las personas necesitan una tarjeta de uso personal que vaya con ellos para los equipos que ellos tienen siempre. Luego está el hogar, el dormitorio, especialmente el dormitorio donde duermen. Entonces allí siempre recomiendo el filtro de corriente. Y luego está, por ejemplo, personas que trabajan, por ejemplo, en una estación de trabajo y tienen múltiples computadores en su oficina, un ambiente más. Ahí necesitan una tarjeta de 7 filminas. ¿Qué es lo que yo sugiero al cliente? Mira, haz una evaluación. Nosotros tenemos maneras muy fáciles, incluso remotas, porque como ya sea, por ejemplo, los celulares que se comercializan en el mundo, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, se comercializan basado en una normativa norteamericana, que se dice, hecha por la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, dice que ningún celular puede emitir más de 1,6 vatios de radiación. La filmina puede manejar 1,6 vatios de radiación. Es decir, cada equipo, incluso los electrodomésticos, sabe por cuánto mide. Entonces nosotros tenemos cuestionarios online, que la persona hace gratuito, y puede entonces hacer su propio inventario tecnológico y saber cuál es su problema. ¿Y qué le decimos nosotros a la persona? Quizás usted no puede gastarse $300 en un mes, porque es mucho, y ciertamente lo es, pero usted puede hacer un programa y decir, yo cada mes voy a ir adquiriendo todo esto, y quizás mi paquete completo implica $500, pero yo lo puedo hacer en un año. Porque esta tecnología me va a durar por varios años. La filmina está certificada por 7 años, pero nosotros sabemos que dura mucho más tiempo. El problema es que a nivel legal nosotros tenemos que las instituciones que lo han certificado nos permiten hablar de 7 años, porque es lo que se ha hecho de prueba. Consultaba esto porque al menos en el mercado ecuatoriano he visto otras opciones de este tipo de protección contra... Eso es importante hablar de eso. Claro, hay pulseras, hay también tarjetas para los teléfonos. Calcomanías que se pegan en los teléfonos. Bueno, ¿cuál sería la diferencia? Esta es muy excelente pregunta. Vamos a la primera, las calcomanías. Las calcomanías son la falsificación de una solución que existía cuando teníamos los teléfonos de primera generación y segunda generación. El producto que sí funcionaba en aquellos tiempos eran unos metales que vendían, unas chapas metálicas que se vendían, incluso las fabricadas en Alemania, y esas chapas metálicas funcionaban como unos armonizadores porque funcionaban por metales de resonancia. Es una técnica científica. Y esas metales por resonancia resonaban en la frecuencia que usaba el teléfono celular. De hecho, cuando se compraban, yo mismo fui comprador de esas chapas metálicas a Alemania. En Alemania le preguntaban a uno, ¿en qué país está usted? ¿Cuál es su tipo de teléfono? Entonces ellos, en base a esa frecuencia, te mandaban la chapa que era para la frecuencia del teléfono. Ahora, eso fue en los teléfonos de primera generación, antes que existieran los teléfonos inteligentes. ¿Qué pasó? Cuando basamos los teléfonos inteligentes funcionan en múltiples frecuencias. Además le metimos Bluetooth, que es otra frecuencia, le metimos Wi-Fi, que es otra frecuencia. Las chapas que se hacían para los teléfonos, que se les pegaba, ya dejaron de funcionar, porque ya no podías tener, tendrías que tener, por decirte, 50 chapas en distintas frecuencias. Entonces ya se volvió, incluso la empresa quebró en Alemania. El laboratorio lo cerraron. Pero ¿qué quedó en el mercado? Quedó la versión falsa que se hacía en China, que eran las calcomanías. Esas calcomanías todavía se consiguen en 10, 15 centavos.
Entonces, eso simplemente no está haciendo nada. Eso tuvo sentido, y no esa versión, sino la original, en los tiempos de los teléfonos que funcionan con una única frecuencia, por decirlo en términos muy simples. Luego venimos a las pulseras. Las pulseras, los pendientes, todas estas cosas que la gente se pone. Las pulseras y los pendientes, ellos claman que usan emisiones de iones. Llaman que esto te balancea el cuerpo y neutraliza las radiaciones por emisión de iones. Es bueno aclarar a la gente, educar a la gente, que ellos hacen una declaración científica que dice que el cuerpo se ve balanceado y fortalecido, su tono muscular y todo esto, cuando tienen más exposición a iones negativos, que los iones negativos son buenos. Ok, eso es cierto, sí, eso es cierto, pero tiene que haber una gran cantidad de miles de millones de emisiones de iones negativos. Ahora, esas cosas que están vendiendo, ¿emiten iones negativos? Sí, lo emiten, pero emiten un valor tan diminuto que sería proporcional a lo que se necesita, el equivalente a 0,01% de lo que se necesitaría para que el cuerpo reaccionara. De hecho, hay estudios que se han hecho en esta materia en Taiwán y en Japón que muestran que el efecto placebo es el que ha prevalecido en la mayoría de estos estudios que, digamos, validan estos productos. Si se revisan los estudios sobre nuestros productos no se tratan sobre percepciones subjetivas de la persona. Que, no, yo me sentí bien. No, nuestros estudios se basan en estudios científicos de sangre, de oxigenación de la sangre, microcirculación, variabilidad del ritmo cardíaco, en distintos tipos de edades, distintos tipos de ambientes, controlados, doble ciego, que las personas no saben que tienen el producto. O sea, en ambientes con métodos científicos. Estos no han seguido métodos científicos. Lo que pasa es que utilizan algunas verdades que hay por allí, que si la persona busca en internet, que en internet lo que hay es mucha desinformación. Yo siempre sugiero que en internet la gente vaya directamente, escriba World Health Organization, Organización Mundial para la Salud, y vaya directamente al Proyecto Internacional de Campo Electromagnético, o vaya a nuestra página web, que nosotros no estamos diciendo sino lo que dicen ellos, porque la mayoría de las cosas que salen en el website, en internet, no son reales, son opiniones de personas que no están informadas o no están actualizadas, porque de repente dicen todavía no hay un consenso y no saben que el consenso existe desde el año 2011. Luego está, de las pulseras, los pendientes y todo esto, están cositas que ya entran en lo que llaman la pseudociencia. Que si, por ejemplo, yo he visto, porque como estoy en el área, los clientes vienen y me dicen, prueba esto. Claro. Entonces, hay una cosa que la gente imprime de la computadora con unas imágenes, los colores. Y eso nada más por imprimirlo, usted lo pone ahí y ya, listo. Eso lo solucionó todo. No, eso no funciona así. Luego está una empresa de multinivel que está aquí en Ecuador y está en Latinoamérica, que venden una tarjeta. Venden una tarjeta para las radiaciones electromagnéticas. Basta solo leer el folleto para saber que alguien que sabe de física, ahí se dicen locuras, cosas que no tienen mucho sentido. Pero la tarjeta tampoco funciona, porque ellos manejan la tarjeta además como que si yo les dijera a ustedes, esa tarjeta soluciona todo. Pero ¿cómo soluciona todo? Si vamos a un central de data center, de servidores, ¿con esta tarjeta también? Sí, imagino. No, porque cada lugar tiene distintos niveles de contaminación. Entonces, usted va por un data center, necesita nuestra tarjeta de 19 filminas. O sea, cada cosa tiene un valor. No hay una cosa que sea una panacea. Pero ya sabemos que en las compañías de multinivel, lamentablemente, hay muchos productos que pueden ser simplemente como un gancho para entrar en un sistema financiero más o menos que típicamente puede ser Ponzi en algunos casos. Joaquín, entonces ya conocemos que ahora entre octubre y diciembre entrarían al mercado ecuatoriano directamente con un distribuidor. ¿Tendrían también oficinas en el país para que la industria se acerque a ustedes o de qué manera? Sí, nosotros vamos a tener embajadores por cada país, embajadores de la tecnología, porque de hecho nosotros estamos en cooperación con una cantidad de instituciones internacionales y lo que vamos a tener por cada país es una figura de embajador, especialista en tecnología, donde cada fabricante de tecnología del país, por ejemplo del Ecuador, se pone en contacto con nuestro embajador e inmediatamente entra a trabajar directo con la sede central de Nostar y a determinar cómo su tecnología le podemos aplicar la filmina sin problema, porque estamos dispuestos a licenciar el uso de la filmina en cualquier tecnología. Joaquín, ¿qué podemos agregar para cerrar el tema del smog y cómo controlarlo? Bueno, electrosmog. Sí, lo primero que pudiéramos agregar, pienso yo, que es importante que las personas se hagan conscientes de su entorno. Que, por ejemplo, ahora hay que mirar, si vamos a comprar una extensión eléctrica para enchufar nuestros equipos en el dormitorio, primero hay que estar conscientes que esa extensión eléctrica sea trifásica, que esté bien aterrada. Si a usted le hace falta un enchufe en una parte, no lo deje con una extensión, por extensiones
tienden a producir interferencia, porque esto le falta calidad. Contrate a un electricista y haga una instalación de manera permanente, no haga eso por mientras tanto. Eso me parece que es particular. Tener conciencia del entorno. Un niño, por ejemplo, no debería estar hablando con su papá o saludando a su abuela o a esto por el celular directo a su cabeza, porque su cráneo está más delgado y absorbe 5 veces más radiación. ¿Qué le pueden hacer a las personas? No es que no va a saludar al familiar por el celular, sí, pero a la mamá le puede colocar el altavoz. Y el solo hecho de separar el teléfono al bebé por 30 centímetros de su rostro, ya ahí ella le está cuidando el cerebro que se desarrolla adecuadamente de su hijo. Porque un niño menor de 5 años se le altera su sistema nervioso por 3 horas y media cuando hacen una pequeña llamadita de un minuto. Okay. Entonces no hay necesidad de eso y podemos hacer algo. Cuando las personas usan mucho el teléfono como reloj despertador y no tienen los filtros con ellos, ¿qué haces? Muy fácil, coloque el modo avión en el teléfono antes de dormir. Así el teléfono le funciona como un reloj, pero el teléfono no va a estar actualizándose con impulsos electromagnéticos toda la noche que alteren la calidad del sueño. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista que me realizaron hace unos años y hayas podido tomar algunos conceptos y algunos ángulos con el cual puedes comprender esta importante temática de una forma distinta. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.